Buenos días, chicas. Buenos días, chicos. Bien, hoy vamos a empezar un tema nuevo, el tema que hace referencia a la relación social de las personas dependientes. Realmente el título del tema es Relación social de las personas mayores y discapacitadas, pero por extensión podríamos incluir también, por supuestísimo, a las personas enfermas que necesitan ayuda, que necesitan atención y que por lo tanto se encuentran en una situación de dependencia. Con lo cual, para ahorrarnos citar a los tres colectivos de este título, bueno, pues hablamos de relación social en el ámbito de la dependencia. Relación social de las personas dependientes. Vale, como sabemos, esto de la relación social es una parte muy importante de nuestro trabajo, porque de hecho forma parte de nuestro objetivo principal. Recordad que nuestro objetivo principal es el fomento de la autonomía y la relación con el entorno de los usuarios. Y en esa relación con el entorno, pues entra en juego también las relaciones sociales, que son tan importantes para el ser humano y para su bienestar, ¿vale? Bien, en este segundo tema, por lo tanto, vamos a definir esto de las relaciones sociales y vamos a ver las distintas características que se nos presentan en los tres colectivos con los que podemos trabajar. Desde el principio del taller estamos hablando de tres colectivos básicos que son personas mayores, personas con discapacidad o con diversidad funcional y por último personas con enfermedad, ¿no? Personas enfermas. Pues continuaremos por esa línea y en este tema definiremos las características de estas relaciones sociales o cómo son habitualmente, vamos a decir, estas relaciones sociales en cada uno de estos colectivos. Por supuestísimo que no podemos generalizar, pero sí que existen, bueno, hechos bastante habituales, hechos comunes que debéis conocer, ¿vale? Y de eso hablaremos en esta primera parte. Y luego bueno, trataremos el tema de las habilidades sociales, entre otras cuestiones. Bien, este tema también es largo y también lo vamos a dividir en diferentes bloques. En principio lo vamos a dividir en tres bloques. Y empezamos hoy con el primero de los bloques. Nos vamos a centrar en lo que acabo de decir anteriormente, ¿vale? En los siguientes bloques hablaremos de las dificultades, de las relaciones sociales y técnicas que podemos aplicar y por último, el último bloque, hablaremos de medios, recursos y, bueno, estrategias de acompañamiento o actividades para realizar o para fomentar estas relaciones sociales de las personas dependientes, ¿vale? Bien, empecemos pues este primer bloque definiendo las relaciones sociales. Ya bueno, el término lo indica, ¿no? Relaciones sociales dice son el conjunto de interacciones que tiene una persona en general, ¿vale? Si nos referimos a las personas en situación de dependencia, pues todo contacto con otras personas o con el colectivo o con la sociedad que tiene esa persona en situación de dependencia. Digo esta última parte, el contacto con el colectivo o con la sociedad, ¿por qué? Porque muchas veces no somos conscientes, pero nuestro contacto con la sociedad puede que no pase por hablar, por charlar, por tener un contacto directo con una persona, sino que simplemente hacemos uso de los medios de comunicación, de las redes sociales, ¿no? Y al final ahí también estamos teniendo algún tipo de relación o conocer, tener conocimiento pues, de la actualidad mediante este tipo de medios, nos ayuda a mantener esa relación con nuestro entorno. Con lo cual, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, las relaciones sociales, en principio, dice, nos ayudan a mantener los lazos con nuestro colectivo, con nuestro grupo, con nuestra tribu, con la sociedad en general, ¿no? Sobre todo, pues esas relaciones sociales se basan en las interacciones y en cómo se dan esas interacciones que realizamos o que mantenemos con otras personas o con
como he dicho antes, o mediante estos medios o estas otras alternativas para conocer y para saber del grupo al que pertenecemos, ¿no? Bien, nos dice en esta pantalla que obviamente si nos centramos en el entorno de la dependencia y de la ayuda a domicilio, de la atención domiciliaria directa, vamos a darnos cuenta de que el principal núcleo relacional de estas personas es la familia. El entorno familiar se convierte, perdón, en, bueno, en el grueso de esas relaciones sociales, ¿no? En las interacciones interpersonales básicamente se producen con miembros de la unidad familiar. Realmente esto es así casi que en todos los casos, casi que en cualquier persona, casi que con cualquier ser humano. Pero debido a las situaciones que viven o que padecen estas personas, pues aún se refuerza más este hecho, ¿no? Que es la familia la que sobre todo aporta esa relación social, ¿no? Pero no es el único, o no suele ser el único. Vamos a continuar. ¿Qué otras posibilidades existen en cuanto a relaciones sociales? Dice, vecinos, amigos y otros entornos. Dice, al final, conocidos o personas que comparten tiempo, comparten aficiones, comparten motivaciones, colectivos en los que, o de los que formamos parte, mejor dicho, de los que formamos parte, por ejemplo, asociaciones, voluntariado y demás, ¿no? Serían digamos, otra esfera, otro círculo de relación que pueden presentarse en estos colectivos. Además de ello, hablaríamos de los profesionales. Los profesionales del equipo interdisciplinar. Ya no solo nos fijamos en cuidadores domiciliarios, podemos estar hablando de médico, de enfermera, psicólogos, terapeutas ocupacionales, cualquier profesional que interviene en ese caso, en ese domicilio, en esa unidad convivencial, para, dice, satisfacer las necesidades específicas y como objetivo, ya sabemos, y promover la mayor autonomía posible de ese usuario o de esos usuarios, ¿no? Bien, no dejan de ser también, o no dejan de establecerse también con esos profesionales de ese equipo interdisciplinar una serie de interacciones que hay que tener en cuenta y que hay que valorar. De hecho, muchas veces la realidad es que no hay amigos, no hay familia y son solo esos profesionales del equipo interdisciplinar los que mantienen esa capacidad de relación de ese usuario, ¿no? Bien, como he dicho antes, los medios de comunicación son importantes, ¿no? Porque al final filtran mucho la información que le llega a nuestro usuario. Es la forma con la que nuestro usuario sabe y conoce de su entorno. Y por lo tanto lo mantiene conectado de la realidad, ¿no? Lo mantiene conectado de la sociedad. Es por lo tanto una manera también de relacionarse socialmente, aunque sea unidireccional, y no hay realmente puede ser que no haya una interacción. Es una manera también de mantenerse conectado con el entorno. Dice, y por último, ya en una esfera más mayor o más superior, quiero decir, hablaríamos dice, la sociedad en su concepto más amplio, ¿no? En cuanto a la cultura, las normas de convivencia. Es decir, todo eso, de alguna manera, condiciona, establece un marco de comportamiento para nuestro usuario, para cualquier persona realmente, y dentro de ese marco nos manejamos para realizar o para mantener esas relaciones sociales, ¿no? Esas relaciones sociales, esos contactos con otras personas, con otros individuos, con otros colectivos. Muy bien. Bueno, de todo ello se deriva la primera idea importante, dice, y es que el entorno social, tiene una gran influencia sobre la persona en situación de dependencia, ¿vale? Y por lo tanto dice, es importantísimo, fundamental,
conocer y valorar cuáles son las necesidades de esa persona para poder ayudarla mejor en ese fomento, ¿no?, de relación con el entorno. Continuamos. Dice, las relaciones sociales desempeñan un papel esencial en el desarrollo integral de la persona, lo sabemos. Sabemos que salud es algo más que no tener enfermedad, es algo más que, sentirse bien en lo psicológico, sino que además es importante mantener una correcta relación con el entorno, mantenerse activo y participativo en sociedad, ¿no? Es decir, salud, recordar, salud biológica, psicológica y social. Bien, dice, para que estas relaciones sociales, por lo tanto, para que tengamos una adecuada salud social, es importante que se produzcan estas relaciones sociales, es importante que existan estas relaciones con otras personas, esta interconexión con las personas de nuestro entorno, para sentirnos, para sentirnos miembros, para sentirnos miembros participativos, unos miembros válidos de ese colectivo. Dice, si no se producen esas relaciones sociales, si existe carencia en estas relaciones sociales, entre otras cosas, lo que va a suceder es que vamos a también sufrir carencia de habilidades sociales. Y en este punto aparece por primera vez el término de habilidades sociales, un término que vamos a desarrollar profundamente y que quizás es de los más importantes de este tema, ¿vale? De los conceptos más importantes de este tema. Bien, las habilidades sociales tan importantes y tan necesarias para poder desarrollarnos de una manera normal en sociedad, para podernos comunicar de una manera efectiva con otras personas, ¿vale? Si perdemos estas habilidades, si perdemos la capacidad de mantener una comunicación efectiva con otras personas, nuestra calidad de vida se ve mermada, dice, se ve limitada. Perdemos capacidad de relación con el resto. Claro, las personas que están en situación de dependencia, debido a esa situación, debido a esa discapacidad o a esa patología, son propensas a la pérdida de relaciones sociales, son propensas a perder esas habilidades sociales o a ir disminuyendo esas habilidades sociales en ellas, en esas personas. Muchas veces simplemente por una cuestión de patología, es decir, que la patología implica limitación en sí mismo, o muchas veces por cuestiones psicológicas, ¿no?, por cuestiones también emocionales, afectivas. Dice, es habitual en personas dependientes un carácter cerrado, poco social o poca motivación para la relación social. ¿Por qué? Pues porque existe el miedo, existe frustración, directamente hay negación para esa relación social, por miedo al rechazo, por miedo a no ser comprendido, por miedo a ser el centro de atención. Bueno, pueden ser muchos los motivos, pero lo que es cierto es que es bastante habitual la falta de interés o de motivación para entablar relaciones sociales, para mantenerse activo en sociedad. Y eso conlleva el aislamiento social, que es uno de los grandes problemas que vais a encontraros. Es decir, habrá muchos usuarios con los que trabajéis que presentarán esa reticencia, esa resistencia a salir a la calle simplemente, a ser visto por los vecinos, por ejemplo, a no querer entablar una conversación con la vecina, pues porque debido a su demencia o sus principios de Alzheimer, pues es consciente de que no es capaz de mantener esa conversación de forma coherente, por poner un ejemplo, ¿eh? Quiero decir que al final los motivos por los que la gente no quiere salir, está poco motivado a mantener esos contactos con el entorno, son muy variados y normalmente están muy relacionados con sus limitaciones. Bien,
Pero sabemos que como auxiliares de ayuda a domicilio, como profesionales de un equipo interdisciplinar de atención domiciliaria directa, debemos desarrollar estrategias para evitar la pérdida de relaciones sociales del usuario y favorecer, además, nuevos lazos. Es decir, no solo intentar mantener lo que ya tenemos, sino que además, en la medida de lo posible, intentar aumentar el número de esas relaciones sociales. Poca broma. Parece, bueno, parece no. Como ya os podéis imaginar, puede ser bastante complicado, pero bien, ese es el objetivo. Veremos hasta qué punto lo podemos cumplir o no. Muy bien, empecemos a hablar ya de las características que hemos dicho antes. Empecemos a ir viendo los distintos colectivos con los que podemos trabajar y, bueno, viendo algunos aspectos que suelen ser comunes, ¿eh? Suelen ser comunes en cada uno de estos grupos. Y empecemos hablando de las personas mayores. Dice que estarán, dice, determinadas por el estilo de vida de cada usuario, por su entorno socioafectivo, ah, por el entorno socioafectivo, dice, que han mantenido a lo largo de su vida, en la juventud, en la edad adulta, su estado de salud, su cultura, sus costumbres, sus hábitos. Al final, las relaciones sociales en la edad adulta, en la tercera edad, repito, las relaciones sociales en la tercera edad están muy condicionadas por las relaciones sociales que se han mantenido durante toda la vida. Es decir, no va a cambiar. No van de una etapa a la otra, la cosa no va a cambiar radicalmente. Una persona que ha mantenido, bueno, que ha sido muy sociable, que ha mantenido muchas amistades, que se ha relacionado en muchos círculos, tiene mucho más fácil el poder mantener ese nivel de relación social en esa etapa final que es la tercera edad. En cambio, una persona que se ha mantenido, pues, bueno, no ha estado motivado generalmente a lo largo de su vida, pues, para tener esa actividad social, cuando lleguemos a esta última etapa de la vida, pues, será mucho más precario, ¿no? Bien, algo que es común también en las personas mayores es la preferencia por mantener las relaciones con la familia y no tanto con amigos o personas que no forman parte del núcleo familiar. Esto realmente es habitual y es algo común en todos los colectivos, o sea, en cualquier segmento de dependencia, ¿vale? En cualquier colectivo de personas dependientes. Al final va a ser la familia el principal sustento en todos los sentidos y también para esto de las relaciones sociales. Es decir, que la motivación para conocer gente que no forma parte del núcleo familiar puede ser baja. Y por lo tanto, y además, dice, por lo tanto, puesto que no son del núcleo familiar, dice menor motivación para mantener relaciones nuevas, por supuestísimo. ¿Vale? Bueno, en este punto, como hemos dicho antes, no podemos generalizar y luego nos encontramos con todo lo contrario, nos encontramos con ese envejecimiento activo, ¿verdad? También son personas de la tercera edad. Esas personas que tienen una gran actividad, que participan en muchas actividades, eventos, asociaciones, que viajan, que van a bailar, que hacen gimnasia, bueno, pues eso, que participan en el voluntariado. Claro, en ese caso no estamos hablando de personas dependientes, que quede claro. Aquí estaríamos sobre todo haciendo referencia a personas mayores dependientes, ¿no? Bueno, necesidad de afrontar pérdidas de los seres queridos es un hándicap que se produce, claro, estamos hablando de relaciones sociales, el problema cuando las personas con las que queremos relacionarnos o con las que nos apetecería relacionarnos ya no están. Y eso es algo que suele pasar en la tercera edad, ¿eh? Y estos días estamos viviendo una situación muy complicada para estas personas, como sabéis. Han sido, obviamente me estoy refiriendo al COVID. La tercera edad está siendo muy machacada a todos los niveles y desde un punto de vista emocional están pasando por un trance muy potente. Porque, entre otras cosas, esto de lo que estamos hablando ahora, de afrontar las pérdidas de los seres queridos, bueno,
de un plumazo muchas personas se están quedando sin compañeros, sin amigos, sin conocidos, ¿vale? En cuestión de un mes. Y está siendo muy duro para estas personas. Algo que, por ejemplo, está produciéndose a gran escala en las instituciones, en las residencias, como también sabéis. ¿Por qué hago este hincapié y hago referencia a las residencias? Pues porque muchas personas mayores, sus únicas amistades, o aquellas nuevas amistades de las que estamos hablando ahora, de mantener nuevas relaciones, mucho de esto se basaba en esas nuevas relaciones que mantenían, que construían en estos centros. Y de golpe y porrazo, el COVID azota en los centros de día, azota en las residencias. ¿Y de qué manera? Y estas personas, pues los supervivientes de estos centros, pues se quedan nuevamente solos, ¿no? Es un problema y una gran pena. Bueno, pues eso. Por un lado, la pérdida de seres queridos influye pues, de una manera e impacta de una manera muy importante en este colectivo, en el de la tercera edad. Y por otro lado, bueno, dice la necesidad de afrontar el cambio de roles, ¿no? La necesidad, esto ya lo vimos, lo comentamos cuando definíamos la tercera edad y dijimos que bueno, una de las características es el cambio de rol, que pasan de ser personas activas, productivas, a pasar a ser personas en situación de jubilación, que bueno, pues se pueden sentir o pueden vivir esa situación como, pues, como algo negativo. Y luego está el tema de ser abuelos, ¿no? De cómo viven eso, de tener esa responsabilidad, si bueno, les ayuda a mantener esa actividad diaria que bueno, antes de serlo pues no mantenían. Bien, estas serían un poquito las características que nos vamos a encontrar con estas personas mayores. Si hablamos de la diversidad funcional, si hablamos de personas con discapacidad, nos vamos a encontrar que hay una serie de características, de aspectos que condicionan esto de las relaciones sociales, como podría ser, por ejemplo, primero, esta inseguridad, ¿no? Son personas que pueden, esa inseguridad que manifiestan, que sufren, pues por la falta de confianza que han cobrado a lo largo de la vida, por falta de autoestima también podría ser, por pensar que pueden ser un lastre para los demás, por pensar que pueden incomodar a los demás, por pensar que hay tantas barreras arquitectónicas que mejor no salir de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno lo vivirá de una manera, pero sí que es cierto que puede ser bastante habitual encontrarnos con esos pensamientos, ¿no? Y que todo ello conlleva el aislamiento social de estas personas. Luego, por otro lado, habría que hablar de la sobreprotección que muchas de estas personas están sufriendo, voy a decir, sufriendo por parte de su propio entorno, del entorno que le cuida, de sus cuidadores. La sobreprotección puede hacer que estas personas no hayan tenido la posibilidad de encontrarse en entornos o en situaciones de relación con otras personas y por lo tanto que no hayan podido desarrollar, no hayan podido entrenar esas habilidades sociales tan importantes, ¿no? Y que tengan esas limitaciones en esas, pues eso, en esas relaciones sociales. Hace poco vimos una película, ¿os acordáis? La película de Las sesiones, del chico que quería mantener las relaciones sexuales con alguien, básicamente, ¿no? Y vimos que cómo esa persona mostraba, a lo largo de la película, mostraba esas limitaciones a la hora de relacionarse. En ese caso, claro, estábamos viendo un aspecto muy concreto, pero vendría a ser un poquito, es un ejemplo que serviría para ilustrar lo que estoy diciendo. Estas personas que viven un poco en una burbuja, voy a decir, sobreprotegidas, pueden estar pues poco preparadas para relacionarse, para desarrollarse, ¿no? A nivel social. Por
entre otros motivos, por esa escasez, como digo, por esa escasez de interacciones que han vivido a lo largo de su vida. Luego, si además a esto le sumamos si existen deficiencias sensoriales o hay problemas intelectuales, pues fijaros, pues mucho más complicado lo van a tener, ¿no? Sus carencias en cuanto a relación social van a ser mucho mayores. Una persona con una discapacidad intelectual, por ejemplo, puede tener mayor problema si, por ejemplo, no es bien aceptado por la gente en general, ¿no? Por el colectivo, por los vecinos. Si no se le toma en serio, si tiene dificultades en el lenguaje y no se entiende muy bien lo que dice, o no, porque no hay medios para entenderle, o porque no los utiliza. Bueno, todo esto son impedimentos, todo esto son interferencias para poderse relacionar de una forma adecuada y efectiva. Bueno, y por último, y esto es una característica que, bueno, lo podéis vivir, no lo podéis vivir, pero en el manual así lo describe, dice, en ocasiones utilizan la discapacidad para manipular la interacción con los otros. Manipular la interacción. Es decir, buscar, esto no es que sea una limitación en las relaciones sociales, sino que es una característica que podríamos encontrar en personas con, bueno, aquí dice con la diversidad funcional, con discapacidad, pero también lo podemos ver en personas mayores. De hecho, lo vais a ver mucho en personas mayores, no tanto en personas con enfermedad, aunque también, pero en la tercera edad lo vais a ver mucho, ¿no? El usuario que os exige una atención desmedida, utilizando su situación como, como pretexto. El chantaje emocional, ¿vale? El chantaje emocional es algo que podemos encontrar bastante habitual en la atención domiciliaria. Y ya me lo vais a contar, porque siempre hay algún caso. Si no muchos. Alguno y si no muchos. Entonces, pues eso, el intentar dar pena, el intentar buscar la compasión para conseguir aquello que quieren, o directamente el culpabilizar, ¿no? El buscar la culpa, en este caso, por ejemplo, de cuidadores informales que se sienten culpables y que el propio usuario pues acentúa esa culpa del cuidador y así poder condicionar la interacción, de alguna manera llevar el control de la relación, ¿no? Bueno, es algo que podemos observar en el ámbito de la dependencia en general, aunque esta característica esté puesta aquí en este colectivo de diversidad funcional. Entiendo que no solo en la diversidad funcional vamos a encontrar esta característica, o podemos encontrarla, vaya. Continúo. Vale, ¿qué pasa con las personas enfermas? Bueno, las personas enfermas, claro, dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se encuentren, pues el tema de las relaciones sociales es complejo, es difícil que se pueda trabajar en ello. Si estamos en situaciones, en etapas avanzadas, en enfermos terminales, pues ya os podéis imaginar que en esas situaciones, quizás lo de las relaciones sociales pasen a un segundo, tercero o cuarto plano, en cuanto a importancia, quiero decir, quizás o no, dependerá de cada caso. En cualquier caso, personas que están convalecientes, personas enfermas convalecientes, las características que nos citan pues son las siguientes. Dice, disminución de las redes sociales, personas enfermas que pues van teniendo cada vez menos relaciones, van desapareciendo esos lazos y al final se quedan los que se quedan, ¿no? ¿Y quiénes son los que se quedan? Pues los de siempre, la familia, ¿no? Las personas que son más próximas a esta persona enferma, ¿no? Luego la escasa motivación para establecer nuevas relaciones, pues eso, son personas que están más pensando en su problema que no en tener que escuchar los problemas de los demás, aunque, insisto, esto puede resultar una generalización excesiva y habrá personas que aun estando enfermas han asimilado la situación, han entendido cuál es el problema, han aceptado cuál es el devenir de su situación y prefieren mantenerse activas, prefieren tener una amplia y gran actividad social
y así esto les ayuda también a evadirse un poquito de su problema. Vamos a poder encontrar de todo, ¿vale? Pero bueno, en este caso, cuando nos hablan de las características de estas relaciones, fijaros que están yendo a aspectos negativos o, digamos, a situaciones anómalas y las que debéis conocer y debéis estar, bueno, un poquito preparados para entenderlas e identificarlas cuando las viváis en prácticas. Tendencia al aislamiento, sentimientos de ansiedad, tristeza, irritabilidad, esa faceta afectiva, esa parte, esa dimensión sentimental que en la situación de dependencia cobra tanta importancia en el comportamiento de una persona. Bien, veámoslo desde otro punto de vista. Vamos a ver tipologías de relaciones. Y de cada una de ellas veremos qué aspectos o qué cosas podemos destacar según el colectivo al que nos refiramos, ¿no? Empezaríamos hablando por las básicas o las elementales, vamos a decir, las relaciones fundamentales, las relaciones sociales fundamentales en el ámbito de la dependencia, que son las relaciones familiares, que en muchos casos, si no en casi todos, en casi todos no, me corrijo. En muchos casos, lo vamos a dejar ahí. En muchos casos son básicamente las únicas posibilidades que tienen estas personas para poder comunicarse con alguien, para poder interrelacionarse con alguien. En las personas enfermas es quizás más habitual. En las personas con diversidad funcional, pues dependerá del grado de participación que tenga esa persona, del grado de autonomía que tenga esa persona para poder participar, para poder trabajar, estudiar, salir de casa, etc. Las barreras arquitectónicas también son importantes, la capacidad económica es importante, su nivel sociocultural es importante. Todo eso influye en la disponibilidad que tenga una persona con diversidad funcional para relacionarse o para mantenerse activo en sociedad. Y por último, el tema de las personas mayores ya lo hemos dicho. Las personas mayores casi que es lo que prefieren, lo que tienen. También es cierto que esa pérdida de posibilidades relacionales también afecta a la familia. La cónyuge es el primer ejemplo. Hermanos, padres por supuestísimo, hermanos. Y ya luego viene el problema de la separación, ¿no? Es decir, la distancia, que aún no habiéndose producido un fallecimiento o una pérdida definitiva, quiero decir, muchos hijos, muchas hijas viven lejos de estas personas mayores por cuestiones de trabajo normalmente. Y esa distancia para estas personas es igualmente negativa, ¿no? Al final, estas personas no tienen con quién relacionarse, no tienen con quién hablar, no tienen con quién mantener estas interacciones. En cuanto a las relaciones de amistad, diríamos que es la siguiente esfera, el siguiente nivel, más allá de la familia. En cuanto a importancia, en cuanto a significatividad, dice aquí, las más significativas, pues en cuanto a significatividad para estas personas serían los amigos, ¿no? Las amistades. Bueno, las personas enfermas es bastante común el hecho de que estas amistades van desapareciendo paulatinamente, dependiendo del tipo de enfermedad, sobre todo del tipo y vamos a decir, y de la evolución, ¿no? Del tiempo que dure esa enfermedad, ¿no? Y del tipo también, ¿eh? Si es una enfermedad, por ejemplo, contagiosa, por ejemplo, o bueno, pues que genera una alteración, una limitación importante y degenerativa, por ejemplo, eso todo de los elementos que suele conducir a una pérdida paulatina de amigos. La gente, al final, a la gente le incomoda, ¿no? Le incomoda, le entristece, por supuestísimo, pero le incomoda y esa incomodidad lleva a establecer cada vez menos interacción. Otra vez, por supuestísimo, y sé que alguien lo estará pensando, estoy generalizando, no siempre es así. Gracias a Dios no siempre es así.
pero bueno, pues es algo que suele suceder. En cuanto a las personas con diversidad funcional, dice, bueno, suele encontrar en su discapacidad un obstáculo en sí mismo. Claro, acordaros de Marco, ¿no? En el documental, amigos, ¿qué amigos? ¿No? sé si os acordáis de esa frase brutal, ¿no? Amigos, ¿qué amigos? Bueno, claro, las personas con diversidad funcional, en base a todo lo que he dicho antes, en base a su capacidad sociocultural, económica, al final su capacidad de movilizar recursos, tanto de ellos en sí mismos como de su entorno familiar, de ello dependerá que estas personas hayan podido eh, relacionarse, hayan podido entablar lazos de amistad con otras personas. Pero la diversidad funcional, la discapacidad en sí mismo, es un gran obstáculo para ello. En cuanto a las personas mayores, pues lo hemos dicho antes, amistades, amigos, personas mayores, pues van cada vez menos, quiero decir, cada vez menos porque van muriendo, básicamente, una cuestión generacional. Y luego, claro, las de toda la vida pueden desaparecer, pero luego aparecen las nuevas, ¿no? ¿Y dónde encontramos las nuevas? Pues allí donde yo voy para que, bueno, pues para hacer actividades, allí donde yo voy pues para ser tratado para cualquier aspecto, o allí donde yo voy pues para ser cuidado, ¿no? Estamos hablando de residencias, de centros de día, estamos hablando de pues asociaciones, de centros sociales, y ahí es donde podemos encontrar esas nuevas amistades que, bueno, nos ayudarán y nos facilitarán pues, el mantenimiento de estas habilidades sociales, de esta relación social. Y como he dicho, ahí es donde actualmente hay pues ese salvavidas, por así decirlo, ese recurso para estas personas mayores, pues ahora mismo está muy entre las cuerdas, ¿no? En cuanto a las relaciones profesionales, atención, cuando dice relaciones profesionales está haciendo referencia a las relaciones que esta persona tiene en su entorno profesional, en su entorno laboral, ¿vale? Es decir, estas personas han podido desarrollarse profesionalmente, y si es así, han tenido relaciones profesionales que al final no dejan de ser un tipo de relaciones sociales. Y no estamos hablando de amistad, estamos hablando de compañeros de trabajo, que son cosas distintas. Aunque de un compañero de trabajo puede surgir una amistad, pero en principio un compañero de trabajo es un compañero de trabajo, ¿vale? Dice, son poco significativas. ¿Por qué? En el ámbito de la dependencia, claro, cuando hablamos de personas dependientes, en principio hablamos de personas dependientes, insisto. Estamos hablando de personas que no trabajan o no tienen facilidad para trabajar o no han trabajado nunca o han tenido que dejar de trabajar. Claro, si hablamos de personas enfermas, la enfermedad en sí mismo impide el poder desarrollarse. Hay una baja laboral y en el momento que se deja de trabajar, en principio, esas relaciones profesionales desaparecen. Eso no significa que algún compañero de trabajo mantenga la relación, pues por lo que he dicho antes, porque ahí ya sí que existe una amistad, pero en principio no habría relación profesional entre una persona enferma y un compañero de trabajo y punto, ¿no? Personas con diversidad funcional, lo volvemos a repetir, lo mismo que hemos dicho antes, dependiendo de la diversidad funcional, dependiendo del grado de participación y dependiendo de pues, si esa persona ha trabajado o trabaja, pues en ese caso esas relaciones profesionales no se verían afectadas en ningún caso. En cuanto a las personas mayores, pues ya sabemos, la jubilación implica el punto y final a lo que es nuestra etapa laboral, y a partir de ahí ya no tenemos relaciones profesionales. Tendremos, como os he dicho antes, pues relaciones con excompañeros de trabajo que han pasado a ser amigos, pero ya no hay relaciones profesionales. Vale, bien, el tema era antes no confundir las relaciones profesionales con las relaciones asistenciales. Las relaciones asistenciales son las que se establecen entre personal de equipo interdisciplinar, entre equipo, personal del equipo interdisciplinar y usuarios, pacientes, ¿vale? Claro, dice, atención, son relaciones de carácter forzoso, es decir, son relaciones impuestas. El usuario no ha escogido
a priori no ha escogido ese cuidado, esa atención, o mejor dicho, no ha escogido la persona que le dispense ese cuidado o esa atención. Por lo tanto, no podríamos, digamos, atender a que es una relación bidireccional al mismo nivel. No hay una igualdad de condiciones, no ha sido elegido. Pero, habiendo dicho esto, lo cierto es que, y me contradigo o contradigo esta frase que dice aquí, dice sin significatividad emocional para el individuo. Dice a priori. Y yo voy a añadir, bueno, realmente con significatividad emocional casi en todos los casos. Yo lo cambiaría la frase de esta manera. ¿Por qué? Me explico. Y lo sabéis perfectamente, y lo veréis y lo viviréis con las prácticas. Los usuarios rápidamente os van a coger mucho cariño, mucho cariño. Y además, sea por interés, ¿no? O sea por convicción, eso casi que es lo de menos, van a demandar mucho de vosotras. Van a demandar más tiempo, van a demandar más atención por vuestra parte. Por lo tanto, todo ello influye y condiciona muy mucho su parte emocional, su parte afectiva. Por lo tanto, sí que sois importantes y sois muy importantes para su estado emocional, para darles calma, para tranquilizarlas, para llenar su tiempo, para darles una explicación a algo que no entienden. Sí que sois muy importantes desde un punto de vista emocional, sí que sois significativas desde un punto de vista emocional. No, yo no estoy para nada de acuerdo con esta afirmación. Pero esta afirmación tiene sentido si le damos bola a la afirmación anterior. Las relaciones asistenciales. La enfermera de turno que va a casa a hacer una cura y que hoy viene una y mañana viene otra, en ese caso, claro, pues desde un punto de vista emocional no hay un lazo, no hay ni un lligam, direm en Valencia, no n'hi ha un lligam molt clar entre, diguem-ne, un lligam potent que se ha construït en temps, que se ha mantenido, que se ha forjado con tiempo, esa relación pues no existe, ¿no? En cambio, un profesional que va un día y otro día y otro día, un mes, 2 meses, años, está yendo, está acudiendo, está atendiendo a esa unidad convivencial, a ese usuario, al final, y de hecho más pronto que tarde, sí que aparece esa relación y esa importancia para el usuario. Y así lo vive el usuario, incluso también por parte del profesional, y muchas de vosotras sabéis a lo que me estoy refiriendo, que asumís, digamos, bueno, que os duele en el corazoncito el hecho de que esa persona pues esté mal y os preocupáis y os lleváis a casa los problemas y las dudas y le dais al coco, y etcétera, etcétera. Eso significa que en lo emocional también os impacta a vosotras, ¿no? Con lo cual, las relaciones asistenciales tienen una gran importancia en este colectivo de la dependencia. Bien, dice esto ya lo que acabamos de comentar, ¿no? Son proporciones al grado de dependencia. Bueno, sí, aquí lo que nos dice es que dependiendo del grado de dependencia, el grado de atención o el tipo de actividades que realizamos con nuestro usuario y por lo tanto la atención que le dispensamos, pues es más o menos intenso, es más o menos riguroso. Es decir, que le echamos más o menos horas a esa atención, ¿vale? Y después lo que ya sabemos, que ya hemos dicho anteriormente, debemos intentar que nuestras relaciones resulten cercanas, afectuosas, satisfactorias, pero ojo, yo añadiría aquí, pero ojo, no nos pasemos. Acordaros las líneas rojas, acordaros los límites, acordaros la comunicación, lo que comunico, lo que digo, acordaros en no confundir la confianza, no confundiros no confundiros con vuestros usuarios, que al final el exceso de confianza
puede conllevar problemas, ¿vale? Y de eso ya hemos hablado anteriormente. Último, las relaciones esporádicas. Pues una relación esporádica es, pues eso, pues yo qué sé, estar en la cola de... Mira, ahora, en la cola del Mercadona para entrar en el Mercadona y echar una charla con el de al lado, que no conoces de nada. Pues bueno, pues dice, serán más o menos numerosas en base a las posibilidades que estas personas tengan de, digamos, al contexto, a las situaciones que estas personas vivan para que esto se produzca. Si una persona no sale de su casa, pues obviamente relaciones esporádicas va a tener pocas. Si una persona sale de casa, pues tiene más probabilidades de poder vivir o de poder interactuar con otras personas que no conoce, ¿no? Eso ya es relativo. Pero en principio, las relaciones esporádicas en el ámbito de la dependencia son pocas o muy pocas. Todo depende de lo que nosotros fomentemos, todo depende de lo que el usuario acepte hacer, a dónde ir, a qué actividades acudir, etcétera, etcétera. Dicho esto, dejamos aquí lo que es las características de las relaciones sociales. Hemos entendido de qué estamos hablando, hemos entendido cuál es la importancia de estas relaciones sociales. Y ahora hablemos un poquito de las habilidades para mantener estas relaciones sociales, que es algo que nos afecta a todos, es decir, que esto de las habilidades sociales, que es de lo que vamos a hablar, es algo que nos interesa a todos, no solo a usuarios, sino también a cuidadores, a cualquier ser humano que pretenda relacionarse con otra persona, comunicarse con otra persona. Si lo que quiere es que esa relación, esa comunicación sea positiva, sea afectuosa, sea efectiva. Si lo que queremos es no generar conflictos, si lo que queremos es agradar, si lo que queremos es conseguir nuestros objetivos en esa comunicación, en esa interacción. Si lo que queremos es ir por la vida siendo entendido y entendiendo a los demás. Al final, todo eso se consigue con las habilidades sociales. Vamos a definirlas, vamos a ver los distintos tipos y vamos a profundizar un poquito en ellos. De hecho, os he puesto en el tema, os he puesto algunos vídeos, un par de vídeos si no recuerdo mal, un par de vídeos que, bueno, aún refuerzan un poquito este concepto o estos conceptos de las habilidades sociales. Lo explican fantásticamente bien, con gráficos. Luego tenemos a una psicóloga que nos explica también esto de las habilidades sociales desde un punto de vista de conductas o de estilos comunicativos en cuanto a modelos de conducta, para también entenderlo desde ese punto de vista. Bien, en definitiva, las habilidades sociales son la llave para tener una relación social o unas relaciones sociales satisfactorias. Esto es así, es tan sencillo como eso, esa es la idea. Habilidades sociales, sí, eso significa relaciones sociales adecuadas, satisfactorias, eficientes. Habilidades sociales no, o pobres, o distorsionadas, o no hay, mal rollo, malas relaciones sociales conflictivas, problemas con los demás, ¿vale? No nos hacemos entender, no entendemos a los demás, no hay conexión. Con estas palabras creo que se ha entendido lo que son esto de las habilidades sociales, pero vayamos paso por paso. Dice, son aquellos comportamientos que nos permiten actuar con eficacia. Dice, son los comportamientos, y como comportamientos que son, ya lo hemos visto en el tema anterior, estaríamos hablando de pensamientos, estaríamos hablando de las ideas, estaríamos hablando de la dimensión afectiva, estaríamos hablando, por lo tanto, de esas emociones, de esos sentimientos, y estaríamos hablando de la conducta como tal, del gesto, de las posturas, de la sonrisa o no sonrisa, de el cruzar los brazos o no cruzarlos, es decir, de nuestra posición, nuestra postura, por lo tanto nuestra conducta, pero también la emoción que expresamos y también la idea de cómo trabaja nuestra mente en esa interacción social, por lo tanto, en general, el comportamiento en mayúsculas, todo aquello que permitirá
que tengamos una relación, una interacción con otras personas de manera positiva o todo lo contrario. Y algo importante que hay que tener ya en cuenta, y es que las habilidades sociales no son aspectos innatos. Las habilidades sociales no se nace con ello. Atención, se pueden hacer con cierta tendencia a, o sea, se puede tener cierta facilidad para, pero en ningún caso una persona no puede desarrollar habilidades sociales. En ningún caso una persona no puede, vamos a decir, entrenar esas habilidades sociales. En ningún caso una persona no puede aprender las habilidades sociales, sino que las habilidades sociales se pueden aprender, se pueden entrenar y se pueden desarrollar. Y eso es una gran suerte, ¿no lo creéis? Es decir, eso nos tranquiliza, nos tranquiliza a todos, el hecho de que se pueden aprender. Estem salvats. Vamos a ello. Las habilidades sociales, dice, son todas aquellas conductas aprendidas en la vida que tienen un componente, dice, en la vida en sociedad, es decir, que tienen un componente, un condicionante social, un condicionante externo, ¿vale?, que nos ayuda a compartir, digamos, nos condiciona, quiero decir, nos condiciona el cómo nos comportamos en ese entorno en el que nosotros nos movemos. Es decir, que seguimos unas normas de intercambio social, ¿vale? Bueno, pues todas esas normas las ponemos en marcha en esos intercambios, en esas relaciones. Dice, las ponemos en marcha de manera consciente o de manera inconsciente. Es decir, el que tiene esa facilidad puede ser que de forma inconsciente las maneje con una soltura espectacular, y el que no tiene esa facilidad deberá ponerlas en marcha de una manera más consciente y, por lo tanto, deberá haber pasado por un periodo de entrenamiento de ser muy consciente de lo que dice, cómo lo dice y de qué manera lo dice y en qué momento lo dice. Al final habrá un trabajo detrás, ¿no? Pero se puede trabajar y se puede conseguir. Esa es la idea. Bien. ¿Qué es lo que dice aquí? Puede que haya personas que les cueste menos relacionarse y otras más tímidas que les cueste más, pero todos podemos aprender, porque pueden ser entrenadas y además pueden ser corregidas, se pueden pulir, vamos a decir. Las habilidades sociales. Dice que, claro, la habilidad social, esto que es un comportamiento o es una puesta en escena, vamos a decir, cuando nos relacionamos con otras personas. Y ya sabemos, porque lo hemos visto en el tema anterior, que toda puesta en escena de un ser humano tiene una dimensión cognitiva, tiene una dimensión afectiva y tiene una dimensión conductual, ¿no? En este caso nos habla se olvida de la conductual y habla del componente cultural. Nosotros anteriormente, cuando hemos hablado de los componentes culturales, nos hemos hecho referencia a ese componente cognitivo, ¿no? Es decir, que el componente, en este caso, dice ahí, toda habilidad social presenta un componente cognitivo, saber qué es lo correcto, y un componente cultural, dice, lo que para algunas culturas es correcto, para otras no. Anteriormente nosotros hemos hablado de este componente cultural como un aspecto más del componente cognitivo, ¿de acuerdo? Y por otro lado está el componente emocional. Eso ya lo sabíamos, la dimensión afectiva de todo comportamiento humano. Muy bien. Dice lo que hemos dicho antes, dice, las habilidades sociales son comportamientos que son aprendidos, van más allá de la dimensión innata. Atención a eso, que quede claro. Se pueden aprender y se pueden enseñar, porque se pueden aprender. Muy bien. Dice, cierto es que existe cierta reciprocidad ante todo comportamiento del ser humano en la relación con los demás. Siempre hay una reciprocidad, es decir, nos comportamos según los otros se comportan, damos una respuesta según algo que se nos ha preguntado, ¿no? Mi actitud es en base a la actitud del otro o de la otra, ¿no? Es decir, existe una reciprocidad, ¿vale? El tema es conocer y saber modular el grado de reciprocidad de mi comportamiento. Si yo consigo regular esa respuesta a lo que estoy viviendo y lo regulo en base a mis intereses,
a lo que quiero conseguir, en ese momento domino mis habilidades sociales, en ese momento somos unos cracks. Porque si dominamos nuestras habilidades sociales, podemos conseguir vamos, cualquier cosa. Las habilidades sociales son la llave para el éxito. El otro día hablamos de la inteligencia emocional. ¿Qué relación tiene la inteligencia emocional con las habilidades sociales? Pues muchísima. Muchísima, porque si somos inteligentes emocionalmente podemos regular nuestras habilidades sociales y al final, o viceversa, porque ambas dos cosas se cogen de la mano. Habilidades sociales e inteligencia emocional van cogidas de la mano, ¿vale? Dice, si tenemos esa capacidad de manejar correctamente estas habilidades, si tenemos esa capacidad o desarrollamos correctamente estas habilidades, dice, pues tendremos un grado de satisfacción importante. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones sociales siempre serán satisfactorias y por lo tanto esto es sinónimo de éxito personal. Claro, en este momento no se os puede ocurrir cuando estamos hablando de atención a personas dependientes, el éxito, ¿qué pinta el éxito personal en esto, ¿no? Bueno, el éxito personal simplemente puede ser pues el recibir el cariño de esa persona porque nuestra comunicación es la adecuada, porque manejamos nuestro discurso, manejamos nuestra puesta en escena, voy a decir, lo manejamos correctamente y gracias a eso tenemos a nuestros usuarios de cara simpáticos, agradables y participativos. En cambio, otra auxiliar, por poner ejemplo, ahora estoy poniendo un ejemplo, una hipótesis. En cambio, otra auxiliar o otra compañera que no controla tanto estas habilidades sociales, que no es tan hábil, que no es tan hábil en este aspecto, pues por alguna respuesta que ha dado, por alguna contestación, por alguna mala cara, etcétera, 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 pues esta persona, este usuario, pues no le cae demasiado bien y cuando esta otra auxiliar acude, pues su grado de participación no es el mismo, vamos, la tarea es un poquito más ardua e incluso, llevándolo todo esto al extremo, pues tienen una mala relación, se generan situaciones tensas, ¿vale? Es decir, influye y mucho en vuestro día a día el saber manejar estas habilidades sociales. Dice que las habilidades sociales presentan aspectos externos e internos. Bueno, los aspectos internos es aquello que parte de nosotros. Esto está muy relacionado con lo que hemos visto anteriormente de esa dimensión cognitiva, ¿verdad? La dimensión cognitiva. Y fijaros que en este caso estamos hablando de dimensión cognitiva en todo ello, porque habla de los aspectos internos que serían las ideas, creencias, prejuicios, pero también los sentimientos, aquello que se genera en nosotros mismos y dice aquello que viene de fuera, aquello que nos condiciona, esos mensajes, dice estereotipos, ojo aquí. Aquí no está haciendo referencia a conductas estereotipadas. Aquí está haciendo referencia a clichés, a mensajes tópicos, machacones que todo el mundo da por buenos y que muchas veces no lo son, ¿vale? Eso es un estereotipo también. Eso es otra acepción de la palabra estereotipo, ¿vale? Pues eso, esos factores externos que vienen del entorno, que pueden estar transmitidos por los padres, los educadores, al final por nuestro entorno, ¿vale? Dice que, bueno, tanto los externos como los internos, dice, van a influir en el aprendizaje de estas habilidades sociales. ¿Vale? Y que, bueno, condicionarán nuestra forma de comportarnos, etcétera, etcétera. Muy bien. Bien, vamos a hacer una relativamente pequeña diferenciación entre lo que serían las habilidades sociales. No vamos a dar nombres concretos, o mejor dicho, cuando hablamos de habilidades sociales, hablamos de aspectos un poco generales. No hay habilidades sociales con nombres y apellido, sino que hablaríamos de tipos de habilidades, ¿no? En este caso podríamos clasificar estos tipos de habilidades sociales en dos grandes grupos. Unos que se consideran más elementales y otras que se consideran más avanzadas.
vamos a decir que esas habilidades sociales más elementales son las de, bueno, las más sencillas y digamos que las primeras que habría que aprender y que saber poner en práctica cuando interaccionamos con otras personas, las que de alguna manera establecen unos mínimos en la relación con otras personas. ¿Vale? Esas serían las elementales. Y después veremos las más avanzadas, que ya son un poquito más complejas y ya necesitan de un mayor entrenamiento, ya necesitan de un mayor conocimiento, e incluso, pues eso, de movilizar ciertos recursos cognitivos para ponerlas en práctica. No salen tan digamos, inmediatamente, ¿no? O tan automáticamente, sino que habría que, pues eso, tener un cierto periodo de trabajo para desarrollarlas, quiero decir. Luego lo entenderéis. Bien, hablemos primero de estas habilidades sociales elementales. Y las primeras que nos encontramos son las habilidades de presentación. Es decir, la capacidad o aquella habilidad que permite podernos presentar a nosotros mismos o presentar a otra persona. Dice, comunicar los datos más relevantes de una persona, decir los datos más relevantes, utilizar saludos en el encuentro y en la despedida, saludar, ¿vale? Es algo tan sencillo, tan elemental, que si no se pone en práctica es que tienes carencias importantes. O si no eres capaz de saludar cuando te encuentras con alguien y de despedirte, pues es que tenemos ahí una carencia importante. Y esto es más real, esto es muy real. Es decir, yo me he encontrado con alumnas que eran incapaces de saludar. Imaginaros una persona que entra en un domicilio y no es capaz de saludar a la persona a la que va a atender. Y entrar con la cabeza mirando, o sea, con los ojos mirando los pies y emitiendo un gruñido y meterse dentro de la casa. Imaginaros qué es eso para aquellos usuarios, para aquella gente cuando entraba esa persona a trabajar, a hacer prácticas ahí dentro. Es que bueno, pues eso, tremendo. Pues bien, esta persona obviamente conseguimos con mucho tiempo que modificara un poco su conducta, pero no creo yo que esté trabajando de esto a fecha de hoy porque, vamos, era una persona con unas carencias importantes a nivel de relación social, a nivel de habilidades sociales precisamente. Bueno, me enrollo. Siguiente familia, vamos a decir, de habilidades sociales elementales, serían las habilidades de cortesía y agrado. Pues, oye, echar un piropo, ser agradable, ser amable, dice, utilizar formas de cortesía al dirigirnos a los demás, transmitir y recibir halagos con naturalidad, saber dar las gracias, ¿vale? Habilidades de cortesía y de agrado, saber dar las gracias. Dice, interesarse por los demás. Cuando hay una situación problemática, cuando hay un estado anímico, cuando una persona está llorando delante tuyo, acercarte y, bueno, pues preguntarle si el contexto, la situación lo permite, por supuesto, dar ese apoyo a esa persona, ¿no? Bueno, esto es una habilidad elemental que no mucha gente sabe desarrollar o puede desarrollar. Luego hablaríamos de las habilidades de petición. El hecho de pedir a los demás aquello que necesitamos de ellos. Esto es súper importante. Esto es súper importante y que está muy, muy relacionado con eso de la inteligencia emocional, ¿vale? El ser capaces de, primero, saber lo que yo necesito y luego saber pedirlo. Muy, muy importante para nuestro bienestar en general. Y saber pedirlo de una manera concreta, adecuada. Es decir, saber hacer peticiones a los demás de forma correcta, saber dar y recibir instrucciones, pedir permiso siempre que sea necesario, excusarse cuando nuestras acciones no han sido correctas y pedir perdón. Habilidades de petición, saber pedir para lo bueno y para lo malo. Esto es también una habilidad social elemental. En cuanto a habilidades más avanzadas, entramos en las más complejas. Dice habilidades comunicativas. Bueno, pues comunicar puede ser algo más complicado que todo lo que hemos visto antes. Comunicar o recibir comunicación. Dice comunicar en cuanto a hacerlo de una manera adecuada, digo. Dice la escucha activa
escuchar de manera activa es considerado también una habilidad comunicativa avanzada. Saber atender a esa persona, escucharla con interés, no perder la concentración en esa escucha, hacerlo correctamente es una habilidad que, por cierto, veremos más adelante y bueno, le daremos más bola a esto de la escucha activa. De hecho, hay unas cuantas habilidades sociales que sí que les vamos a poner nombre y apellidos y las vamos a trabajar con mayor profundidad porque entiendo que son los pilares básicos, ¿no? Sabiendo poner en práctica, saber poner en práctica esas habilidades concretas y no perderlas de vista nunca y siempre recordarlas y recurrir a ellas cuando sea necesario nos va a ayudar a que tengamos un comportamiento y realicemos una intervención de 10, ¿vale? Y por eso creo que es importante trabajarlas más profundamente y ya lo iréis viendo que os iré poniendo algunos ejercicios y demás. Bueno, saber preguntar y responder a preguntas, respetar el turno de palabra, ser capaz de mantener una conversación y dar pie a que otro converse contigo, no cortar a esa persona, no imponer nuestra opinión. Bueno, esto también estaría relacionado con otros aspectos, pero al final eh, sería una habilidad un poquito más avanzada, ¿no? El saber hablar en público, por ejemplo, ¿no? Algo que me gustaría poder trabajar con vosotras también, porque al final vais a hablar con público, siempre tendréis público en vuestras intervenciones. Al final, sea uno o sean varios, habrá gente que os escuche cuando tengáis que hablar, ¿no? Pues eso es importante. Y yo todos los años lo que pretendo es pues haceros hablar en público para que perdáis ese miedo. Ya veremos si podemos hacerlo. Bueno, habilidades de resolución de conflictos. Bueno, esto es de máster. Esta es una habilidad social de máster. Es lo más complejo que hay. Es lo más complejo que hay para cualquier persona manejarse bien en los conflictos. Los conflictos quizás son los mayores retos que existen en cuanto a las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque son incómodos, porque generan malestar y el malestar incomoda y digamos que nos nubla la mente. Cuando todo está guay, cuando hay buen rollo, es fácil. Cuando hay mal rollo es más difícil, muchísimo más difícil. Entonces, saber resolver eso es complejo, ¿vale? Hablaremos, de hecho, si no recuerdo mal, en temas sucesivos y si no recuerdo mal es en esta unidad formativa, sí, en esta unidad formativa, dentro de un par de temas, vamos a hablar de la resolución de conflictos específicamente porque es uno de esos pilares que os he dicho anteriormente en cuanto a habilidades sociales. En este primer bloque en este tema en el que estamos y este primer bloque, estamos definiendo las habilidades sociales, viendo su importancia y demás, y aunque vamos a profundizar, pero luego volveremos a hablar de ellas y de algunas de ellas en concreto, ¿vale? Vale, decía que las habilidades de resolución de conflictos es de lo más complejo que hay, saber negociar una solución, llegar a consenso. Dice, respetar los derechos de los demás y defender los propios, eso tiene un nombre, eso es un nombre, ¿alguien sabe qué palabra definiría esta característica? Respetar los derechos de los demás y defender los propios. La palabra es asertividad, ¿vale? Asertividad, que también la vamos a trabajar como un bloque importante. Reconocer los errores y saber pedir disculpas, súper difícil, es súper difícil hacer eso. Es súper difícil hacer eso, pero cuando aprendes a hacerlo, es fácil hacerlo, ¿no? Lo entiendes que es el camino, ese es el camino. Evitar discusiones o peleas con los demás. Yo estoy trabajando en ello, ¿eh? Estoy trabajando en ello. Expresar críticas constructivas, argumentándolas, sin faltar al respeto. Aceptar las críticas y responder de manera adecuada a las mismas. Fijaros, todo esto es importante para evitar y para poder resolver esos conflictos, ¿vale? Insisto, hablaremos y trabajaremos la resolución de conflictos desde distintos puntos de vista más adelante. Más habilidades sociales avanzadas, dice, habilidades de planificación, súper importante. Súper importante el saber planificar, el saber proyectar, ¿vale?
Y en la comunicación es también importante el saber decir lo que queremos decir y no lo contrario, o saber decir o tener claro lo que quiero decir para conseguir lo que quiero conseguir, es muy importante en vuestro trabajo. Y el no decir más de lo que debo decir también es muy importante. Y para ello se necesita planificación. Planificación en la comunicación, ¿vale? No meter la gamba implica planificación. Implica movilizar recurso cognitivo previo a abrir la boca, ¿se entiende? Entonces, esto pues es también complejo, ¿por qué? Pues porque muchas veces la situación o la emoción nos desborda, porque muchas veces hay una situación estresante que no nos permite medir nuestras palabras, porque no nos permite esa situación, no nos da tiempo a reflexionar adecuadamente, por poner ejemplo, ¿no? Bueno, controlar las emociones, como ya sabéis, ahí otra vez vemos el nexo entre la habilidad social y la inteligencia emocional. Controlar las emociones me permitirán analizar y planificar adecuadamente mi relación, ¿no? O mi comunicación, mi intervención en esa relación social. Ser capaz de plantearse retos y objetivos, tomar decisiones de forma lógica y autónoma, concentrarse en aquello que estoy realizando, puede ser una tarea más avanzada. Y luego, pues el controlar, fijaros, habilidades afectivas y emocionales, controlar las emociones propias y de los demás, entender emociones propias y de los demás. Eso ya os suena a algo. Eso es inteligencia emocional pura y dura. Comprender y respetar los sentimientos de los demás y los nuestros, expresar afecto mediante elogios, besos, abrazos y gestos, controlar nuestros miedos, nuestras fobias y ser capaces de resolverlos. Inteligencia emocional pura y dura. ¿Vale? A ir terminando con este primer bloque, dice, debemos fomentar el mantenimiento de las habilidades sociales de nuestros usuarios, dice, para poder mantener su relación con el entorno, que será familiar sobre todo, sí, pero esperemos que sea algo más que familiar, nos gustaría que además de familiar sea con su entorno social un poquito más amplio. Empecemos con los vecinos, no hay vecinos, empecemos con otros participantes a actividades a las que esta persona pueda ir, a aquellos lugares a los que solemos ir, al parque, busquemos situaciones, generemos oportunidades para que nuestros usuarios se relacionen con otras personas. Ese es el rollo, ¿vale? Porque claro, me dices, bueno, ¿y yo eso cómo lo hago? Desde un SAT, ¿cómo puedo yo fomentar la relación social? Bien, quizás desde un SAT no, ya sabéis, aquí no estamos hablando solo de SAT, aquí estamos hablando de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, ¿vale? Aunque en un SAT también, porque a lo largo de un SAT podemos salir a la calle, podemos hacer un acompañamiento, podemos salir a pasear y en ese paseo, en ese acompañamiento, podemos estar fomentando o buscando la interacción de nuestro usuario con otras personas, ¿no? Bien, dice fomentar un contexto, provocar fomentar un contexto de interrelación con otras personas, ¿vale? Dice, para establecer relaciones nuevas, para mantener las existentes. Nuestro papel en ese caso, ¿qué será? Dice, supervisión, dinamización, generar esa oportunidad, generar esa situación, ¿vale? Y ayuda a, si se produce, ayuda a que si se produce, podamos mejorarle, podamos, digamos, a ver cómo lo digo esto, ayudarle a mejorar, ayudarle a practicar esas habilidades sociales. Imaginemos que nuestro usuario pues no es muy habilidoso y no, bueno, pues no ha respondido correctamente a un mensaje. Bueno, puede ser necesario que luego pues comentemos, ¿no? Comentemos la experiencia, comentemos qué es lo que ha sucedido y le demos algunas pautas o le hagamos algunas sugerencias de mejora. Esto lo veremos también más adelante en el tema de modificación de conducta, ¿no? En el que, bueno, está en nuestras competencias el poder intervenir en ese sentido. Claro, cuando hablamos de fomento o entrenamiento de las habilidades sociales, pues también estaría en nuestras competencias el ayudarle a perfeccionar, el ayudarle a mejorar esas habilidades sociales. Y luego, claro, por supuestísimo, premiar, reconocer, todo esto también son estrategias
estrategias típicas del mantenimiento o modificación de conducta, ¿vale? Esto lo veremos, insisto, más adelante también. ¿Se ha entendido? Es decir, las habilidades sociales son la herramienta básica para poder mantener esas relaciones con otras personas. Necesitamos de estas habilidades para que estas relaciones con cualquier otro ser humano sean satisfactorias, sean buenas, no haya mal rollo, seamos entendidos unos y otros, consigamos ambos los objetivos que nos planteamos. Para ello necesitamos poner en marcha estas habilidades sociales. Una persona que no tiene este hábito, una persona que está aislada, pierde esta capacidad y tenemos o debemos intentar que recupere esta herramienta para poder, pues eso, cumplir con nuestro objetivo, que es el fomento de su relación con el entorno. ¿Vale? Bueno, esta última ya no es para vosotras, estaba en los apuntes. Esto es un ejercicio, es una práctica que hacemos en clase habitualmente, en clase presencial, y es que os planteo un teatrillo, ¿no? Os planteo hacer una especie de teatrillos, bueno, generando a modo de sketch, generando unas situaciones y el resto de compañeros tienen que pues adivinar, tienen que analizar un poquito cuáles son las habilidades que se están poniendo en práctica en cada uno de esos sketches. Olvidaros, no va por vosotras. Antes de terminar, sí que os quiero comentar, en los apuntes del bloque, mejor dicho, en los materiales del bloque, aparte de esos 2 vídeos que os he puesto, aparte por supuesto de los apuntes y de la videoclase, tenéis un material anexo que se llama Anexo Habilidades Sociales, que es importante, lo he dejado por escrito, pero quiero aprovechar también de decirlo de viva voz. Es importante porque me parece un complemento a esto que acabamos de comentar, un complemento muy importante porque matiza un poquito más, ¿no? Esto de las habilidades sociales. Aquí hemos visto las tipologías de habilidades sociales según elementales o más complejas. Y en ese documento ya especifica un poquito más, ¿no? Y lo especifica con palabras más fácilmente comprensibles, ¿no? Saber pedir ayuda, no sé, dice sonreír, escuchar a los demás, saber cooperar y colaborar con los demás. Es decir, especifica muy mucho de qué habilidades sociales estamos hablando o cuáles son las que realmente nos puede interesar saber poner en práctica para conseguir nuestros objetivos. Y ese material está muy bien porque, ya os lo he dicho también por escrito, es un material que está elaborado para alumnado de secundaria, ¿vale? Con lo cual utiliza un lenguaje y en algunas frases sí que hace referencia pues a clase, a un entorno pues de chavalería y tal. Pero que si entendéis el significado, si entendéis el fondo, lo podemos extrapolar perfectamente a cualquier entorno, a cualquier ámbito de la vida. Porque lo que dice ahí no es solo para chavales, lo que dice ahí es para todo el mundo. El saber escuchar, el respetar a los otros, el saber colaborar y cooperar, el saber pedir o el defender nuestras propias ideas con educación, sin faltar al respeto, son cuestiones que, bueno, pues que son comunes para todas las franjas de edad y no solo para chavales de secundaria. Lo que digo es que ese material es importante, que ese material entra para examen, es decir, puedo preguntar el cómo escuchar una petición o cómo realizar una petición, cómo pedir que se te escuche, cómo pedir, es decir, hay, si no recuerdo mal, 12 habilidades, están numeradas, hay 12 habilidades y en cada una de ellas se hace una explicación de el qué, el cómo, de qué manera y cuándo. Bien, me parece importante e interesante, así que lo considero una ampliación de los apuntes, ¿de acuerdo? Avisados estáis. Quería decirlo también, aparte de lo tenéis escrito, os lo quería decir por mi voz, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, chicas y chicos, terminamos este primer bloque. El próximo día continuaremos con este segundo bloque de relación social de personas dependientes. Hasta luego.